Ah, Ya, doctor, sí se observan bien sus diapositivas y se les escucha muy bien también. ya, gracias. Muy buenas tardes con todos. Sé que están ustedes un poquito cansaditos por el estrés de repente de la evaluación, pero es necesario dicha evaluación para ver cómo van sumando eh, los conocimientos, ¿no? Prosiguiendo con el temario, ahora me toca abrir un capítulo que tiene que ver mucho con lo que es tiene que ver mucho con lo que es el sistema reproductor, pero en este caso me han asignado el sistema reproductor masculino. Supongo que después en otros docentes irán a hacer la contraparte en la parte femenina. Y así por tal, ir sumando a otros diversos aspectos de órganos que componen nuestro organismo para así poder completar el conocimiento general de nuestro cuerpo. Bueno, en esta primera parte me toca hablar sobre el aparato reproductor masculino y siempre que consta mayormente por ciertas áreas. En este caso tenemos nosotros la formación del pene, o también se le conoce como falo. Y aquí no me estoy abocando a la parte normal, ni a la parte anatómica, ni a la parte histológica, porque supuestamente eso ya lo han hecho en otras asignaturas. Me voy a dedicar de frente a la alteración. Entonces, aquí en el pene estamos viendo que puede encontrarse algunos tipos de malformaciones o algunos tipos de anomalías, especialmente en la localización de este orificio uretral distal. Se denominan, pueden denominarse hipospadias o epispadias. Las hipospadias se consideran un poco más frecuentes, que son apertura anómala de la uretra, que están localizados en la cara ventral, en cualquier posición a lo largo del cuerpo, ¿no? Estos orificios a veces pueden estar provocando obstrucciones y que pueden estar inclusive conllevando a procesos infecciosos urinarios. La epispadia se localiza por lo general en la cara dorsal, ¿no? El orificio uretral. Ahí estamos viendo algunas exposiciones de la salida de los orificios. Hay el subcoronal, la peniana, y hay el denominado también lo que se denomina el peno escrotal, ¿no? Y aquí están más o menos en un esquema graficados, el tipo más o menos glandular, subcoronal o distal, el medial, el proximal, el perineal, que hay que tenerlo en cuenta porque en algún momento, especialmente cuando a veces recibimos a bebés, cuando cuando hacemos nuestro internado, a veces rotamos por obstetricia y tenemos que recibir bebitos y tenemos que revisarlos, ¿no? Y ahí hay que estar viendo los orificios naturales, especialmente vigilarlos y verlos, y a veces se encuentran este tipo de lesiones que les estoy mencionando ahora, ¿no? Y ahí está un tipo de lo que son una epispadia, ¿no? En la parte dorsal, ¿no? En la región peniana es importante que ustedes sepan que también se producen todo tipo de inflamación. Y en la inflamación, por lo general nosotros le llamamos balanitis.
también le decimos balanopostitis. Puede ser en toda la región de la parte del glande o la región peniana, y es producido mayormente porque hay el capuchón de la piel que recubre toda esa zona que nosotros le llamamos el prepucio. Y entonces ahí es donde a veces se llena de un material blanquecino. Nosotros le decimos el esmegma. Este material blanquecino que a veces hay puede estar contaminado pues, por micosis, cándidas albicas, en este caso, bacterias, a veces hay Gardnerella. Y mayormente es porque, por lo general, como hay la parte de las fimosis, algunos que tienen, entonces no pueden retraerse la parte de la piel, ¿no? A veces no se la pueden retraer, y como no se la pueden retraer sobre el glande, entonces no se higieniza en esa parte, entonces se llena de, de, de suciedad, como se le dice, ¿no? Y hay acumulación de todos, especie de células, de escamadas, de sudor, de detritus, de todo, ¿no? Y eso se ve mayormente en estos casos, que los que presentan la fimosis, ¿no? Algunos lo tienen el prepucio muy alargado, ¿no? Que sí son unas fimosis verdaderas o congénitas que le dicen. Y pero otros, ¿no? En algunos aspectos, por ejemplo, en la parte de los judíos, ya les hacen la circuncisión, ¿no? Y otros, por lo general, se descaman, ¿no? Prácticamente uno los retrae manualmente, ¿no? Pero en otros, como les digo, utilizan la circuncisión, ¿no? Ahí hay una parte en esquema, como pueden ser algunos tipos de balanitis, ¿no? En la porción del glande se ponen unas áreas rojizas, como manchas rojizas, y que les produce prurito, mucho prurito les produce, y les incomoda a veces la ropa, la tela, ¿no? Y en algunos casos se erosiona tanto que parece como heridas, se forman ulceraciones, y en algunas ocasiones hasta a veces se ve material necrosado, ¿no? Medio como si fuera gangrenado. Y en otros se ve así como parte de lo que son eh, placas, ¿no? Placas un poco papulares, que a veces se ve con la contaminación del virus, especialmente el herpes virus, ¿no? Y en otras ocasiones se ve como unas áreas blanquecinas o placas o leucoplaquias, como a veces se le mencionan, ¿no? Son todas las variantes que a veces se observan en las porciones de las balanitis. Y después, en lo que nosotros más vemos de estas balanitis, nos acercamos después a los tumores, ¿no? Aquí está puesto las neoplasias malignas, pero no es necesariamente que se vea una neoplasia maligna, también hay neoplasias benignas, ¿ya? Una de las neoplasias benignas que siempre vemos es el famoso condiloma acuminado. Este es producido por una variante del papiloma virus y que se observa mayormente como unas excrescencias de coliflor, como un aspecto de coliflor de color rosado, a veces pálido, claro, o rosa pálido, que se observa a nivel de la superficie del glande o en el surco balano prepucial. Pero también hay
neoplasias malignas. También hemos visto bastante de este tipo de neoplasias malignas en el hospital. A veces me han llegado piezas operatorias de personas que le han extirpado, bueno, como 3/4 partes del pene, y donde se ve la lesión a nivel de esta área del surco balano prepucial, ¿no? Las, todas estas, como es de un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, ahí es su origen. Y se lo mencionan que son de personas, por lo general no circuncidados, dicen, ¿no? Mayores de 40 años. Pero puede haber una serie de probabilidades. Ustedes saben que el cáncer no lo hemos podido definir bien. Podría ser atribuido a deficiencia de higiene, algunos lo atribuyen al tabaquismo, otros al virus del papiloma, tal subtipo 16-18, en fin, eso está dentro de la probabilidad de lo que es del cáncer, ¿no? Lo cierto es que se produce ese excesivo crecimiento de ese tipo de células, y que en una primera oportunidad se produce en forma como placa a nivel de la región del peneano, y eso fue descrito por Bowen, por eso que a veces se le dice enfermedad de Bowen. Entonces ahí se encuentran células malignas en la epidermis sin romper la membrana basal. Entonces, cuando esto se rompe la membrana basal, ya bueno, estamos hablando de un carcinoma epidermoide infiltrante. Pero cuando está a veces dentro de la membrana basal le llamamos in situ, o a veces también uno le dice enfermedad de Bowen. En este caso, por ejemplo, si ustedes están viendo, acá está la membrana basal, toda esta parte, por supuesto debajo hay la lámina propia, que hay linfocitos, células plasmáticas que pudiera encontrarse, pero de aquí se ve ya una distorsión de las células, ya no hay una buena disposición como en plataforma, como en escalerillas que pudiera encontrarse, sino una disgregación de células en el número, en tamaño, en la hipercromía, en diferentes formas, que inclusive se observa hasta la parte externa de la queratina. En el lado derecho ustedes están viendo un poco un aproximado de encima de la capa basal, inclusive con unas áreas de mitosis que pudiera encontrarse, algunas mitosis, y una célula disqueratóxica, ¿no? Esta célula es disqueratóxica, ¿no? Ahí se ve el núcleo muy hipercromático, acá parece que fuera queratina, que tuviese aquí, y a su vez ya a salir hacia afuera, hacia la parte de la queratina, ¿no? Y esta es la parte de la mitosis que se encuentra, ¿no? Dentro de estos tipos de neoplasias malignas, vuelvo a incidir ahí el carcinoma epidermoide infiltrante, que es una lesión papular gris, costrosa, más frecuente en el glande o el prepucio. Entonces, cuando uno lo observa, mayormente está viendo al examen histológico o al microscopio óptico, vemos que es un tipo de carcinoma epidermoide queratinizante. El pronóstico mayormente está basado, depende del tamaño y el estadiaje. Y las lesiones localizadas tienen una supervivencia mayormente a 5 años, es de 66%. Todas ellas hay que revisarles los ganglios, porque pueden tener adenopatías, y eso a veces reduce pues, el pronóstico, ¿no? Un 27%. Hay variantes de este carcinoma epidermoide, que es el carcinoma verrugoso. Es un tipo más o menos papilar. Bueno, se ve una ausencia con una atipia citológica, bordes medio redondeados, y son muy invasivos, pero no dan siembras a distancia, ¿no?
Esa es la variante, ¿no? Aquí está para que ustedes vean la lesión de la neoplasia. Todo este es epitelio, es un epitelio atípico que está creciendo, infiltrando la parte interna, ¿no? La parte interna. Acá hay prolongaciones, ¿no? Del carcinoma, como espolones que se dirigen. Acá hay mucho más, están sueltas, un poco más penetrando. Y aquí es lo que a veces uno conlleva a ver que se llegan a la queratinización, ¿no? Esta queratinización que hay dentro de todo este componente celular atípico, que viene a queratinización, a veces le llamamos pérdulas córneas, ¿no? Como lo que se ve en piel, pues, ¿no? Igualito, ¿no? Se ve en piel, es igualito lo que se ve aquí en la región peniana, ¿no? Y aquí vemos, bueno, la respuesta del paciente que tiene un poco de linfocitos, es un poco para ver el sistema defensivo que a veces tiene. A veces he visto casos en los cuales vemos el cáncer, pero este infiltrado de linfocitos en las plamáticas en algunos pacientes no lo vemos, ¿no? Se ve como que no hay nada, no hay respuesta, ¿no? Bueno, depende del estado defensivo de cada persona también, ¿no? Ahora vamos a ver otra región que se denomina el escroto, testículos y el epidídimo, ¿no? En lo que es el escroto, en la parte de la piel, puede estar un poco, eh, la piel mayormente puede estar, eh, eh, puede tener procesos inflamatorios y puede haber micosis ahí, o también algunos tipos de dermatosis generalizadas. Eh, Neoplasias que se haya visto a ese nivel del escroto, la verdad no he visto, no he visto, por eso la literatura también dice que son muy raros, ¿no? En verdad que yo no he visto eso a ese nivel, ¿no? Eh, bueno, acá habla del carcinoma epidermoide, según la literatura. Eh, este, bueno, está dado por este personaje que describió Percy Valpov, este, que vio sobre este tema, sobre uno de los trabajadores de los denominados desollinadores, ¿no? Bueno, indicó quizás que debían de hacer cierto tipo de higiene, ¿no? Para prevenir este tipo de lesión, ¿no? En la parte de los testículos hay que siempre estar pensando en los famosos temas de la criptorquidia. La criptorquidia no es más que el fracaso del descenso del testículo para entrar en el escroto, ¿no? El testículo normalmente se encuentra en la cavidad abdominal, en la pelvis, pero en el tercer mes de la gestación deben pasar por los conductos inguinales hasta el escroto. Eso se cumple en los 2 últimos meses de vida intrauterina, ¿no? Al año de edad, pudiera verse que puede encontrarse una criptorquidia afectando más o menos al 1% de la población, ¿no? Y esta afección, bueno, según estadísticas, dice que puede ser bilateral en un 10% de los pacientes, ¿no? Estas criptorquidias que sean bilaterales o unilaterales, necesariamente están atribuidas al proceso de esterilidad, ¿no? Y el testículo criptorquídico, hay un riesgo de 3 a 5 veces, dice, mucho más de desarrollar cáncer de testículo, ¿no? Eh, Pudiera ser que sea porque se originándose en focos de neoplasias intratubulares de las células germinales de los túbulos atróficos, ¿no? La osteopexia, bueno, reduce este riesgo de presentar esterilidad y cáncer, ¿no? Nosotros, cuando nosotros vemos a los niños en el examen, siempre tenemos que tocar el escroto y verificar la presencia de ambos testículos con la palpación, ¿no?
Y si vemos que en uno de ellos solamente hay uno nomás o no hay ninguno, tenemos que hacerlo constar en la historia. Y hay que hacerlo que descender, aunque sea por temas quirúrgicos, antes del año. En algunas ocasiones escuché que esperaban hasta los 5 años, pero más de eso dicen que no es muy conveniente. Pero por lo general hay que hacerlos descender dentro del año, ¿no? Para evitar el tema de las esterilizaciones. Así es que algo más de lo que uno tiene que ver uno como médico tiene que tocar el escroto y revisar los testículos, ¿no? Ahí ustedes están viendo un poquito la posición del testículo en la cavidad abdominal y cómo en las situaciones donde se encuentra que pueden estar ahí o testículos mal descendidos, ¿no? Que es el descenso que puede encontrarse, ¿no? Y los cirujanos, bueno, lo único que hacen es removerlo y ponerlo en su posición como corresponde, ¿no? Porque ya saben que el dejarlos ahí puede conllevar a, a ciertos tipos de neoplasias malignas, se atribuye a ello, ¿no? Y también por un tema, bueno, de la esterilidad, ¿no? Hay que siempre pensar en los temas de procreación. El testículo puede tener áreas inflamadas. Una de las que más inflama es el epidídimo. Y ahí vemos la epididimitis y las orquitis, también se le denominan a ellos por procesos infecciosos. Y donde el testículo se encuentra pues muy hinchado, tumefacto, doloroso al examen, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio histológico, vemos pues un infiltrado inflamatorio predominantemente neutrófilo, pues, cuando es el proceso agudo. Y esto se ve en las orquitis, ¿no? Las orquitis, que puede ser una complicación de esta enfermedad de las famosa papera, del proceso viral, cuando a veces la papera le da a un adolescente, se complica pues la glándula parótida, pero al complicar la glándula parótida también complica el plano testicular, ¿no? El testículo, especialmente cuando uno es adolescente o adulto joven, si es que le da en esa etapa, ¿no? Pero cuando da en niños, no hay complicación, porque la parte testicular todavía está en estado de reposo, no hay ningún problema. Entonces, una parotiditis en un niño, que por lo general puede ser a los 5, a los 6, a los 8 años, solamente estaría afectando la altura de la parótida, más no la porción testicular, porque eso está no funcional, ¿no? El tema está cuando le da a uno papera, por ejemplo, un tipo de 20 años, ¿no? De edad. Ahí sí hay que estar viendo la posibilidad de que se haya complicado a nivel del testículo, ¿no? Este, y a veces se ve, pues, grandes tipos de lesiones. Hay pérdida de este epitelio seminífero, hay atrofia tubular, hay después la fibrosis y ya se complica la cosa, porque eso ya necesariamente conlleva la esterilidad, ¿no? Pero todo tipo de infecciones que pueden estar contaminando ese nivel provoca también esterilidad y fibrosis. No solamente el tema viral, ¿no? Sino también temas autoinmunitarios también, o también bacterianos. Y hemos visto bastante de los temas de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis también te llega a afectar ese nivel, ¿no? A ese nivel llega a estar afectando la tuberculosis. Y aquí están viendo ustedes una imagen de lo que puede encontrarse. Todo esto es la capa de células de linfocitos. Acá está la capa de células epitelioides y acá hay 1, 2,
3 células gigantes. Esta es la zona de la necrosis o necrosis gaseosa, ¿no? Entonces todo esto es un granuloma de tipo tuberculoso. Si uno le hace la coloración de Zell-Nielsen, segurito que acá hay bacilos de Koch. Y entonces estamos viendo los problemas de tuberculosis, ¿no? También hay que ver en cuenta, siempre, bueno, acá no lo mencionan, pero lo que yo he visto es esto, ¿no? Los temas traumáticos, jóvenes. A veces, a veces uno ha recibido un golpe en el lado testicular. Hay algunos, o de niños, qué sé yo, o a veces alguna caída que hayan tenido, a veces se producen hematomas gravísimos a ese nivel testicular y todo se pone rojizo, todo es hemorragia. Y ahí ese es un gran problema porque después de eso viene lo que es la fibrosis y la esclerosis tubular, ¿no? Eso también tienen ustedes que estar viendo los problemas traumáticos, ¿no? Por golpes, patadas, qué sé yo, ¿no? Que tienen que ustedes que hacer constar en la historia. Ustedes tienen que ver sobre ello. También vean ustedes trastornos vasculares. Las torsiones del cordón espermático, bueno, ocasiona pues problemas obstructivos del drenaje venoso testicular, ¿no? Se puede mantener el flujo de las arterias, todo, pero se ingurgitan todo, producen lo que es los infartos, ¿no? Infartos venosos, ¿no? Estos tipos denominados torsión testicular, pueden estar producidos en dos formas: intraútero, le llamamos la torsión neonatal, o después del nacimiento, ¿no? En la adolescencia también se puede llegar a producir torsión, se produce un dolor súbito testicular, eh, y en el adulto, en algunos casos, que puede presentarse en el adulto por un problema anatómico bilateral, le llaman testículo en ascensor, le dicen, ¿no? Ese sí tiene que estar controlándose a cada rato, ¿no? Si a uno actúa rápidamente o quirúrgicamente, bueno, hay una buena posibilidad, ¿no? Pero no debe pasar muchas horas, ¿no? Máximo, hay que actuar rápido, pero no más de 6 horas, ¿no? Si pasa las 6 horas, ya el tema ya va a un proceso de necrosis, ¿no? Por ejemplo, como en estos casos, ¿no? De isquemia prolongada. Este es todo una porción de tubo testicular, de un tubo seminífero. Y este tubo seminífero, acá están las células un poco sueltas, no se logra distinguir qué tipo de células, unos cuantos acá espermatozoides que están flojos. Acá hay un gran espacio y testículo en el espacio intersticial con gran edema. Todo este es edema. Y a veces hay hemorragia, todo este sector, y esto después se cubre de fibrosis, ¿no? Pero esto es una gran inflamación con mucho edema que hay en este sector, ¿no? O a veces, bueno, como acá les decía, ¿no? Les dije que había hemorragia, acá se produce la hemorragia también. Igual congestión de los vasos, hemorragias, todo este sector que está en un proceso de necrosis isquémica, ¿no? De tipo isquémico, ¿no? El testículo no está excepto de tipos de lesiones. En este caso, como les decía, los tipos de lesiones de, de, de malignidad. Aquí tenemos lesiones malignas. Esto sí hemos visto nosotros, son tumores frecuentes en los hombres, más o menos en la edad media o adulto joven, 15 a 34 años, y son pues todo un tipo de células germinales o de los cordones sexuales o del estroma que están proliferando en ello, ¿no?
la mayor parte de todos estos tipos de tumores son de células germinales, malignas, ¿no? La mayor parte, casi en el 95%. Y, y los que son originados de células de Sertoli o de Leydig, que son los tumores de los cordones sexuales y del estroma, muy poco frecuentes. O también pueden causar como benignas, ¿no? Pero esos son los menos. Casi el 95% son de las células germinales, ¿no? Aquí está más o menos un cuadro que se ve el tipo de las edades y el tipo de neoplasias que a veces vemos. El seminoma siempre es el que más vemos, y un poco en las edades también que se llega a presentar. Y después a veces hay misturas, ¿no? Que también con nosotros encontramos, ¿no? Como lo que se denominan teratomas, ¿no? Si a veces encontramos con coriocarcinoma, eso el pronóstico no es muy bueno, que digamos. Pero a veces encontramos tumores de saco vitelino o también el denominado carcinoma embrionario, que también llegamos a encontrar. Pero siempre hay que examinar todo. Cuando nosotros nos llega un testículo con tumor, lo laminamos, ¿no? Laminar es como cortarlo así como el pan baguette, que a veces lo cortamos por pedacitos todos chiquititos, laminaditos, y los comenzamos a examinar uno por uno, para ver si hay seminoma puro o a veces no lo hay. A veces vemos a veces un foco de carcinoma embrionario, un foco de carcinoma de tumor sacovitelino o de teratomas, ¿no? Y coriocarcinoma ahí sí nos asusta un poco más, ¿no? Pero también hacemos marcadores tumorales en algunos casos, y algunos ya nos van insinuando, ¿no? Cuando vemos los casos de las concentraciones de la HCG, ¿no? Que son elevadas, ¿no? Ya nos va haciendo una idea, ¿no? Al respecto. Aquí está más o menos un cuadro de los tumores de un solo tipo histológico. Ahí están los seminomas y los no seminomas, ¿no? Los seminomas puros o seminomas con células in situ trofoblásticas también, o los no seminomas, que están los dados de carcinoma embrionario, tumor de saco vitelino, tumor trofoblástico, coriocarcinoma, y los teratomas, ¿no? Que son los que más vemos. Pero siempre, como les digo, el 90 y tantos o 95% son seminomas, ¿ya? Todos estos tipos son de las células germinales que se dan entre 30 y 40 años. Se ha asociado un poco a la criptorquidia, que puede estar aumentando el riesgo de la tumoración. Y se habla de estos casos que el 40% pueden ser seminomas, o también con algunos el 60% puede haber de tipo mixto, ¿no? Y cuando nosotros vemos los tipos de seminomas, están localizados mayormente en los tubos seminíferos, como en este caso. Este es un tubo seminífero. Están dados entre las membranas basal y las células de Sotheby. Son de forma irregular, y, 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 y que ustedes, si hacen un recuerdo de cómo se ve un túbulo seminífero, ustedes se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con el lado normal, porque ustedes van a ver una célula un poco más grande, una más pequeña, una más chica, una irregularidad. A veces va a encontrar un poco de linfocitos en dicho sector, y a veces fuera también del túbulo también se pueden llegar a encontrar masas de células de tipo germinal, ¿no? Aquí ustedes están viendo un tipo de células con un citoplasma mayormente de núcleo, disociación núcleo-citoplasma, con una amplitud del citoplasma, como parece como especie de huevo frito, como se dice, que tienen algunos de ellos, algunos núcleos grandes, medios angulados, parecen en triángulo, otros disposición como parches, dicen, como área, eso le llaman parches, áreas como acúmulos acá, otro acúmulo en el otro lado.
puede encontrarse todo este tipo de variantes, ¿no? Aquí está más o menos la macroscopía de cómo se puede encontrar la parte del testículo. Esto está un testículo más o menos cortado, en donde se observa la masa un poco del testículo medio cerebroide. Es algo parecido a lo que ustedes cortan una huevera de pescado, más o menos así se observa. Disculpen la comparación que les haga de la huevera, pero así lo veo, así las veces que lo he cortado el testículo se ve igualito, se ve. Y entonces les hago esa mención para que ustedes lo comparen, ¿no? En esa parte de la tumoración. La edad promedio, pues es de adulto joven, ¿no? Hemos visto otros adolescentes, 20 años, 25 años. Acá menciona un poquito más, ¿no? Pero no te hemos visto bastante en jóvenes, no más de 40, ¿no? Los seminomas pueden ser sólidos, homogéneos, lobulados, de color pardo claro amarillento. A veces puede tener áreas hemorrágicas, a veces puede tener parte de necrosis también, ¿no? Cuando nosotros vemos la histología, nosotros vemos así la masa de células irregulares. Este es todo un tubuli que se ha formado, pero ustedes ven así toda esta masa irregular de difuso de células con septus. Septus, a esto le llamamos septus, estos son los septus, acá esto sería un septus fibrobascular con linfocitos, las células son redondas, con citoplasma claro, membrana nuclear muy fina, núcleos grandes, poligonales, bordes rectos, con núcleo central, a veces hay necrosis, se puede encontrar áreas con alta densidad mitótica también puede encontrarse, ¿no? Aquí está más o menos otra forma en el lado A, un lado de seminoma que está dentro del túbulo y fuera también del túbulo y también se observa. Acá también se está mostrando mayormente las porciones de las células más o menos redondeadas, poligonales, y aquí también está mostrándose una forma de apariencia media células plasmáticas que parece fuera, y en otro lado como que se disponen un poco en línea, ¿no? Como si fueran en fila india, ¿no? A esto nosotros le llamamos las filas indias, fila india le decimos, ¿no? Del tumor, que son disposiciones que pueden encontrarse, ¿no? Aquí está otro caso de fuera del seminoma, el carcinoma embrionario, que es algo más raro, que se presenta mayormente en menor proporción, de 2 a menor de porcentaje, en la edad más o menos entre los 20 y 50. Puede estar, 60% de los pacientes pueden hacer metástasis y se encuentran las aumentadas algunos tipos de enzimas, entre ellas la alfa-fetoproteína, ¿no? El tumor es sólido, granular, quístico, de color blanco parduzco, más o menos como lo que se observa en la imagen. La imagen también de la histopatología se ven unas agrupaciones de células claras con núcleo grande, vesicular, pleomórfico, con varios macronucleolos, y las células a veces se encuentran muy apiñadas o superpuestas, ¿no? Y hay muchos cuerpos apoptóticos, ¿no? de destrucción. Pueden tener este patrón glandular, así que forme como tubos, como en esto que forma tubos, o también que trate de hacer como hileras, ¿no? Como estas partes de hileras. Eso de que forma como hileras o como deditos, a eso le llamamos dígitos, digitiforme, por eso le decimos patrón papilar. Cada vez que vemos así como deditos, le decimos patrón papilar. Este es el otro tipo de tumor, el tumor de saco vitelino. Está asociado básicamente como parte de lo que se denomina un tumor mixto. La edad promedio es entre 15 y 40 años. Se manifiesta masa testicular indolora. Se encuentran aumentadas a las alfa-fetoproteínas. Pueden ser sólidos o quísticos de color grisáceo o parduzco. Ahí pueden tener focos de hemorragia y necrosis también pueden presentar estos tumores de saco vitelino. Cuando nosotros vemos estos patrones de saco vitelino, pueden tener a veces patrones microquísticos que pueden parecer como si fueran una especie de tubos,
o también pueden tener como patrón así alargado como fila india, pero con mucho material medio anfófilo, o que llaman tumor o patrón mixoide, también pudiera ser encontrado así. O, o un patrón de seno endodermal, ya que se está formando como especie de tubos, o un patrón que parece hígado, por eso se llama patrón hepatoide. El coriocarcinoma, este es un poco menos frecuente, está también como parte de los tumores mixtos entre la tercera y cuarta década de la vida. Está asociado mayormente a estos parámetros como la ginecomastia, la tirotoxicosis. La sobrevida, bueno, no es muy buena. Sobrevida a los 3 años, el 20%. Lucen como nódulos hemorrágicos con focos de tumor parduzco o grisáceo, ¿no? Cuando vemos nosotros la histología, básicamente vemos nosotros células del citotrofoblasto, ¿no? Acá vemos nosotros lo que se denomina la célula del trofoblasto. Esta es la célula del trofoblasto, está alargada y parece célula gigante. Esta es la célula del trofoblasto o del sincitio trofoblasto. Estas son las características de este tipo de células y se encuentra con áreas de hemorragia y bueno, acá no se ve mucho, acá se ve la necrosis en este sector, que se está observando la parte de lo que es la necrosis. Y en este lado también estamos observando lo que se denomina el tumor de células germinales mixto, ¿no? Este tumor de células germinales mixto, que es aproximadamente de cerca 70% de las neoplasias germinales, también está en una edad promedio de los 30 años. Y por lo general están combinados, ¿no? Pues todos estos vienen combinados, como carcinoma embrionario, como teratoma, también tiene un poquito de seminoma, también tiene un poco de tumor de saco vitelino. Por eso es cuando nosotros examinamos estos casos, tenemos que estar viendo todas las variantes para ponerles, catalogarlos y decirles un poco el pronóstico. Se informa más o menos, nosotros informamos el porcentaje de cada tipo de lesión que se presenta, ¿no? Y si hay invasiones vasculares, si invade la red de testes, y el coriocarcinoma es el que más miedo le tenemos nosotros, ¿no? Por el pronóstico, más que nada. Pues pueden ser de aspectos sólidos, blanquecinos, pueden estar asociados a seminomas, a necrosis y hemorragia también en este sector de células, ¿no? Así se observa mayormente en estos casos como si fuesen etapas de testículo en etapa embrionaria, por eso dicen poliembrioma, o en estos casos que parece embrioma difuso, ¿no? Como se ve como alargaditos, que se observa mayormente cuando nosotros examinamos un testículo en estado embrionario, ¿no? De los neonatos, cuando a veces hemos cortado de los neonatos, es bien parecido a las imágenes que estamos viendo ahorita, ¿no? Y así se presentan estos casos de neoplasias, ¿no? También igual. Y acá como si fueran especie de yemas, ¿no? De yemas que están haciendo para la porción del túbuli, ¿no? Que pueden presentarse en este tipo de carcinomas embrionarios. Y aquí, bueno, habla de unas porciones de los tumores que son derivados de tumores de saco vitelino, de tumores tuberal, tumores espermatocíticos, pero son tipos de clasificación nada más, ¿no? Y este es el tumor espermatocítico, que vamos a estar terminando esta parte, al enseñarles que es un poco más raro, es una edad promedio de 50 a 60 años, no está asociado, dice la criptorquidia, y los marcadores séricos no están muy elevados, no produce mucha metástasis, está mayormente, eh, tiene un componente sarcomatoso y, el testículo, la tumoración puede estar muy lobulado o multinodulado, ¿no? Puede estar de color más o menos blanco grisáceo
y puede tener ocasionalmente algunos quistes con focos de hemorragia. Este es el tipo del seminoma espermatocítico con diversos tipos de células. Se ve, parece una masa de células que tienen algunas, una más grande, una más chica, y que puede confundirse si uno no le dice bien, hasta uno se puede estar confundiendo con tipo linfoide, ¿no? Si uno no les dice de dónde ha obtenido el, el tipo de tejido, ¿no? Vean ustedes acá, a menor aumento, cómo se ve como es en masas, parece que fuera de tipo linfoide, pues un patrón difuso multinodular. Ahí se ven las células, todas son prácticamente pequeñas, con núcleos redondos, densos, uniformes. A veces hay algunas células un poquito más grandes, con núcleo redondo, y células intermedias, ¿no? A otros con células gigantes, con múltiples núcleos, con citoplasma amplio eosinofílico, ¿no? La membrana celular es poco definida y mitosis poco frecuentes, ¿no? Bueno, acá no se puede ver mucho esto del tipo de las mitosis por la imagen. Tendríamos que ver otras y con más aumento para ver inclusive las células gigantes, ¿no? Quizás yo acá agudizando mi mirada, viendo, la verdad es que tampoco logro distinguir ninguna célula gigante acá. Con este aumento no se puede distinguir, había que enfocarlo, aumentarlo más para distinguirlo, ¿no? Y aquí están algunos tipos de particularidades que se pueden estar presentando con tipos de edemas, las composiciones de tipo de células, las reacciones linfoides, las transformaciones sarcomatosas, los marcadores que a veces usamos nosotros para la identificación entre un seminoma y un tumor espermatocítico, ¿no? Mayormente nosotros usamos la hematocilina eosina, la coloración y la morfología para determinar el término de seminoma, pero a veces nos puede entrar la duda del tumor espermatocítico y bueno, ya en eso ya entramos en los marcadores tumorales, ¿no? Como ven, de este tipo son acá 3 marcadores tumorales que a veces usamos, eh, pero tenemos que usar mayormente las interpretaciones, ¿no? En los marcadores tumorales, por lo general, aquí en este caso nos da negativo, negativo, y aquí positivo en el tumor espermatocítico, lo que sucede al revés en el seminoma, donde me da positivo, positivo, y el último me da negativo. Según la evaluación de esto, nosotros podemos hacer la disquisición entre lo que es un tumor espermatocítico y un seminoma. Si no, a veces es muy difícil, a veces diferenciarlo entre uno y otro. Usamos mucho la inmunistoquímica para hacerlo, ¿no? Y eso sería todo, jóvenes. Mayormente, no sé si con esto terminaríamos esta parte y les agradezco mucho por la atención. Casi todo es sacado del libro de Robbins y la colaboración para las preguntas que le tengo que emitir al doctor Ángeles para su respectiva evaluación teórica, que creo que tengo entendido va a ser en los primeros días de abril, ¿no? Bueno, eso es todo, jóvenes. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora Gracias. solamente finalizamos la reunión porque yo puedo descargar la asistencia. Gracias, doctor. Ya. Sí, no habría Ya, muchas problema por gracias. eso. Ya, gracias. Ya. Ya, Gracias, doctor. Gracias por su entonces, clase. ya. Con los de mi grupo me reúno dentro de 10 minutos, pues, por favor. A las 5:15 menciónenles que me voy a reunir, ¿ya? Conmigo. Los que me están oyendo, 5:15 con mi grupo me reúno, ¿ya? Para la práctica. Hasta luego. Y Ya, doctor. entonces, Seguramente su grupo ya la escuchó para reunirse a las 5:15 con usted, doctor. Ya, muchas gracias.